Santander presenta. Si vamos ahora a lo político, tengo la línea telefónica al presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Presidente, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Pues lo político tiene que ver con lo económico. El gobierno morenista provocó una caída en la economía en el 2019 de menos 1%, cuando en el 2018 el país estaba creciendo a 2.5. Era poco, pero crecíamos. En el 2019, previo a la pandemia, pues ya teníamos un decrecimiento. Se han perdido 555,000 empleos formales y se hizo, lamentablemente, más precario el salario de los trabajadores formales. Entonces, tiene que ver con las malas decisiones en materia económica que han generado incertidumbre país, que provocan que los capitales salgan a otros lugares donde haya más certidumbre sobre la inversión, porque finalmente el recurso así se mueve, a donde hay certeza, a donde se puede generar crecimiento, y en ese momento no es México, tristemente para nosotros. Pues veremos qué ocurre. ¿Qué planean ustedes o qué han resuelto, Marco, para las elecciones del 2021? Bueno, primero hay que decir que el gobierno de Morena es lo peor que le ha pasado a nuestro país, porque hoy tenemos un gobierno destructor, incompetente y además cínicamente corrupto. Un gobierno destructor de programas exitosos, Leonardo, como es el Seguro Popular, las estancias infantiles, los pueblos mágicos, hasta el Fondo para Desastres Naturales, entre muchos otros. Un gobierno que ha sido incompetente y cínicamente corrupto en materia de seguridad. ¿Por qué? En el 2019 México tuvo el año que tenga más violencia en la historia, con mayor número de incidentes de homicidios. Y también porque de manera rara, extraña e ilegal liberaron a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Es un gobierno incompetente en materia de salud. Digo, pero, los niños hoy no tienen... ¿Qué han resuelto ustedes, Marco? Lo que hemos resuelto, que ante este gobierno incapaz, cínicamente corrupto, necesitamos sumar esfuerzos en algunos lugares en específico. Y lo que hemos nosotros definido es ir a una coalición con la sociedad civil que nos está pidiendo, Leonardo, a los partidos de oposición que logremos acuerdos y sumas estratégicas, dejando por un lado y por un momento las diferencias históricas que se tienen para poder construir con altura de miras una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y poderle dar equilibrio y contrapeso a nuestro país. ¿Sumar esfuerzos en qué espacios? Particularmente en la Cámara de Diputados. Ahí es donde México más requiere equilibrio, ahí es México donde más requiere este contrapeso, y es una coalición que debe ser excepcional ante una realidad apremiante. Ya. Y por eso tendrán que ser lugares estratégicamente seleccionados. Porque en los 300 distritos van a ir, te pregunto, presidente, ¿con el PRI, con México Libre, con Futuro 21? Nosotros iremos en la mitad del país de forma individual, como 150 partido, como PAN. 150 aproximadamente como PAN, y otros 150 que podremos hacer acuerdos estratégicos en beneficio de México. Y además hemos puesto requisitos indispensables: que se propongan perfiles con solvencia moral y buena fama pública, gente que no se venda ni se atemorice frente al poder, y además que tengan una clara agenda, un compromiso público de defensa de las instituciones, la democracia, la libertad, Estado de Derecho y el fortalecimiento de estados y municipios, así como el combate real y parejo contra la corrupción. Ya. En este caso incluye al PRI. ¿Con Futuro 21 qué acuerdo tienen? Transfiere dinero, paga la luz, el internet, haz aclaraciones, programa metas de ahorro y mucho más. Con tus dedos lo puedes hacer usando la app de Santander. Descárgala, úsala y santanderízate. No, hemos venido dialogando con Futuro 21, con México Libre, con varias organizaciones de la sociedad que hoy ven que es absolutamente necesario generar una suma, generar un acuerdo que permita darle a México viabilidad, que permita ese equilibrio y ese contrapeso, corregir el rumbo de un México que hoy poco a poco vemos que lo que ya se había avanzado se viene destruyendo, se viene realmente pues echándonos para atrás. Con México Libre irán, leía hoy el artículo de Margarita y deduzco que ya tendrán un acuerdo. Las puertas de Acción Nacional están abiertas para todos los mexicanos de bien
y por fortuna nuestra propuesta de construir una amplia mayoría opositora ha tenido eco, no solamente en las fuerzas políticas, sino en grupos de la sociedad civil. Y por supuesto que sí, por el bien de México estamos abiertos a dialogar, estamos abiertos a construir acuerdos. O sea, con México Libre sí lo tendrían. Nosotros estamos en ese ánimo de construir, de encontrar las coincidencias de una agenda común en beneficio del país, por supuesto que sí. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, ¿cuándo y cómo se van a definir en qué distritos van solos y en qué distritos van acompañados o se abren al concurso de otras fuerzas políticas? Ese proceso de diálogo ya se está realizando. El tiempo máximo legal que se tiene es el 23 de diciembre. El máximo 23 de diciembre. El máximo tiempo legal. Entonces, durante estas 2 semanas estaremos en diálogo desde las dirigencias locales de nuestro partido, buscando en dónde la suma sí suma, en dónde nosotros iremos solos con la fortaleza de Acción Nacional y en dónde tendremos acuerdos estratégicos. ¿Y los gobiernos de los estados cómo se van, las candidaturas a los gobiernos de los estados, cómo se van a manejar? Bueno, es un proceso que también se construye desde lo local, analizando caso por caso, analizando los posibles perfiles, que también deben de ser gentes que tengan buena fama pública, buen prestigio y la capacidad para llevar a cabo un buen gobierno, porque hay que decirlo, los gobernantes de Morena son realmente malos, gobiernos estatales, gobiernos municipales, igualmente incapaces, igualmente corruptos, y por eso es que no podemos permitir que esa mancha morenista siga avanzando, porque es destructiva para el país. Hoy el presidente les dedicó 20 minutos, supongo que es un honor para ustedes. Bueno, nosotros estamos concentrados en lo nuestro, estamos preparándonos y diciéndole a los mexicanos que cuentan con Acción Nacional, y por eso decimos sí, vamos a construir, escuchamos a la sociedad que nos pide sumar esfuerzos para detener la destrucción del país. Ya. Oye, y regresando al tema de los estados, entonces, cada estado va a definir, o cada comité en los estados, desde el ámbito local, quién será su candidato o candidata, ¿no? Pero entiendo que tiene que llevar 7 mujeres. Estamos construyendo desde lo local, exactamente, escuchando a la militancia, a las dirigencias, y también ya con ese compromiso de que llevaremos al menos 7 mujeres encabezando gubernaturas. ¿Y eso cuándo lo tienen que tener listo? ¿También el 23? No, para esto tenemos más tiempo. Para eso cada estado tiene su propia temporalidad en base a su legislación local. Ya, pues seguiremos muy de cerca el planteamiento. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, muy agradecido por la conversación. Al contrario, Leonardo, agradecido yo. Un abrazo. Gracias. Santander.